Comenzamos nuestra jornada presentando a nuestros ponentes. Buenos días. Bueno, a mí me toca un poco presentaros a don Ángel y José Luis, que nos acompañan esta mañana para ayudarnos en este camino de hacer nuestras parroquias cada vez más en salida evangelizadora y que seamos cada vez más discípulos misioneros. Bueno, pues está con nosotros don Ángel Justino Tello Santos, que, bueno, nació en Madrid en el 81, es natural de la villa de Don Fabrique, Toledo, y fue ordenado sacerdote el 10 de julio del 2005 en la Catedral Primada de Toledo. Ejerce el ministerio pastoral en parroquias rurales de la diócesis de Toledo y fue enviado a Roma, donde obtuvo el doctorado en teología dogmática por la Universidad de la Santa Cruz. Fue durante 4 años vicario parroquial de la parroquia de San Juan de la Cruz. Actualmente es párroco de San Juan de la Cruz de Toledo, es consiliario diocesano de la Acción Católica General de Toledo, profesor de Cristología y Lenguas Clásicas en el Instituto Teológico San Ildefonso y director del Centro de Orientación Familiar COF de la ciudad de Toledo, entre otras muchas cosas, ¿no? Aquí lo tenemos y ahora nos ilustrará un poco con esa experiencia de la parroquia que están llevando a cabo. Le acompaña José Luis Mejía, laico, está aquí también delante, de 62 años, casado desde 1985, tiene 3 hijos y 3 nietos, es natural de Seseña, Toledo, y vive en Toledo capital desde el 88. Es militar de profesión. En 2015 participó en el retiro de Emaús en Madrid y es a partir del 2018 cuando se une a la parroquia con el grupo de los retiros de Emaús y es también catequista de confirmación en ese año. Entre el curso 2020-2022 es coordinador de la capilla de la adoración nocturna de la parroquia. También entre el 2022-2023 coordina los retiros Emaús que llevan a cabo desde la parroquia como experiencia de primer anuncio. Y desde el 2023 coordina las nuevas comunidades de vida, ¿vale? Entonces, luego nos contarán un poco pues esas experiencias, ¿vale? Que están haciendo muy viva la parroquia de San Juan de la Cruz. Y ahora Juanjo nos presenta, para que tengamos un primer enfoque de qué es la parroquia. Sí, nos parecía oportuno hacer un recorrido por la página web de esta parroquia porque nos va a situar un poco cómo ellos han ido llevando a cabo esa transformación, ese paso de ponerse en una parroquia de mantenimiento a una parroquia de misión. Y yo creo que la página web nos va a situar un poco, nos va a ilustrar por dónde va. Aparecen frases, yo al navegar ayer por ella, pues veía un lugar para orar, un lugar para celebrar, un lugar... Bueno, Juanjo nos va a decir todo eso. Sí, bueno. No lo podéis verlo, ¿no? Como ha dicho Mercedes, está disponible, está abierta. Esto de la jornada sobre intercambio que se está haciendo es muy común. Yo vengo del ámbito educativo y cada vez hay como más iniciativas que se llaman experiencias buenas prácticas, ¿no? Y hay como jornadas de buenas prácticas en el ámbito educativo. Pues yo creo que esta iniciativa está muy bien y uno de los criterios para diagnosticar una buena práctica es la visibilidad. Es la posibilidad de que otros puedan inspirarse o puedan aprender de lo que se está haciendo a cientos de kilómetros o miles de kilómetros. Y la página web yo creo que ofrece esa visibilidad y esa difusión que requiere una buena práctica, ¿no? Entonces vemos
como espacios muy concretos que podrían ser comunes, como en la parroquia o los sacramentos, cuando se ofrecen los horarios de la misa, que es información muy básica, aspectos relacionados con la liturgia, la adoración del Santísimo. ¿Veis? También esto es como una labor pastoral. No sé quién es el responsable, si está subcontratada una empresa, si alguien de la propia parroquia, pero requiere una exigencia de actualización que muchas veces no la puede hacer el sacerdote o el párroco, pero está delegado en alguna persona o en alguna empresa, ¿no? Porque forma parte de la pastoral el hecho de dar esta información fundamental, ¿no? Ya dice el Santo Padre que es uno de los grandes retos estos espacios de visibilidad en la red, ¿no? Entonces, la posibilidad de que alguien pueda saber los horarios actualizados o en qué momento se produce algún tipo de oración o está abierta la capilla, ¿no? Sería una pastoral de primera mano, ¿no? Hay una sección de discipulado donde vemos el tema de la evangelización, que tan importante es en la actualidad, cómo está organizada por edades, por trayectorias, niños, jóvenes, matrimonios y adultos, y vemos también esa gran diversidad de grupos y de propuestas pastorales, como puede ser pues, para mujeres separadas, comunidad de oración, acción católica, el coro parroquial, la cofradía que está vinculada a la parroquia, los grupos de jóvenes, cada uno de ellos por niveles, secciones del Padre Pío, matrimonios, y a diferencia de los discipulados también hay un espacio para el cuidado pastoral, que lo llaman ellos, donde vuelve a aparecer la evangelización y los grupos de primer anuncio, la vida espiritual, la dirección espiritual, las vocaciones, y aquí aparece una sección que a mi juicio también le dan mucha importancia, que es el Centro de Orientación Familiar, que sabéis que es uno de los espacios con mayor protagonismo en muchas de nuestras diócesis, ¿no? Y el hecho de que haya profesionales y voluntarios dentro del Centro de Orientación Familiar. Espacios de fe católica, de recursos, evidentemente en la sala de escritura, el catecismo y el código de derecho canónico, y luego acciones concretas como el tema del Belén, los campamentos. Es evidente que tienen redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y el canal de YouTube, también muy, muy actualizado. Y todo esto, a mi juicio, tiene una exigencia grande porque no tendría mérito solo hacerlo hace 4 años, sino lo que tiene mérito es mantenerlo actualizado, entrar y ver que forma parte de la dinámica de proyección. Entonces, os comentaba al principio que las buenas prácticas tienen un criterio de visibilidad, de difusión, pero hay otro de exportabilidad. Entonces, una buena práctica tiene la posibilidad de que en otro lugar se pueda aplicar algo de lo que aquí se esté desarrollando. Y esa es la idea de esta iniciativa, compartir qué están haciendo y ser capaces de transferir esa práctica, esa buena práctica a nuestras parroquias. No todas se podrán, evidentemente, pero son experiencias inspiradoras que nos mueven el corazón y nos llaman a realizar propuestas en nuestras parroquias, con nuestros párrocos, y yo creo que la página web ofrece esa posibilidad. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, damos paso a nuestros ponentes, don Ángel, José Luis. Bueno, buenos días a todos. José Luis y yo somos 2 murcianos más porque hemos probado ya la marinera, los zarambollos, iba a decir zampabollos, ¿sí? Y los perrejotas o algo así, paparajotes, también los hemos probado, o sea que ya somos murcianos de pleno derecho. José Luis y yo. También de todo, sí, sí. La cerveza Estrella de Levante, ¿no? Que es la de aquí. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos en un ambiente como previo a la celebración de mañana del Domingo de Pentecostés y hemos orado para que el Espíritu Santo ponga palabras en nuestra boca, claridad en el entendimiento, para poder aprender, si es posible, aprender algo de lo que nosotros llamamos
una parroquia ad experimentum, una parroquia ad experimentum. Todavía está mucho sin hacer y mucho por hacer, por eso estamos en una experiencia de renovación y conversión pastoral ad experimentum. Decía el obispo Fulton Sheen, que es un obispo que fue muy famoso en Estados Unidos en los años 60, 70, 80, salía en los medios de comunicación, hacía predicaciones como muy fuertes, que si las trompetas emiten un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Me parece que esta frase puede ilustrar muy bien un poco en el proceso en el que está vuestra diócesis, a través de la Vicaría de Evangelización, de la inquietud que mueve mucho de vuestros corazones. Si las trompetas emiten un sonido incierto, es decir, estamos en un momento de una cierta incerteza, ¿verdad? ¿Quién se preparará para dar la batalla del Evangelio en este momento? Me gustaría comenzar con una imagen, con esta imagen. No sé cómo se ve ahí. Ah, sí. Pero me gustaría ya comenzar una especie de diálogo con vosotros a través de esta imagen. ¿Qué os sugiere esta imagen? Bueno, es una imagen de la parroquia de San Juan de la Cruz. Es una imagen para nosotros muy significativa. No es simplemente una foto que hizo un feligrés de la parroquia hace un par de años, sino que para nosotros es una foto muy importante. ¿Qué os sugiere esa foto? ¿Qué os sugiere? Tiempos borrascosos, pero se ve la luz. Tiempos borrascosos, pero se ve la luz. Un amanecer. Un amanecer o un atardecer. Renovación. ¿Os sugiere renovación? Iluminación. ¿Qué más? Mirad, esta foto es la que ilustra mejor, a mi juicio, lo que es la visión que tiene la parroquia sobre sí misma. Vosotros sabéis que para que una institución o una empresa, un colectivo o un conjunto de personas funcione adecuadamente, necesita tener una visión. La visión es como ese horizonte cuasi inalcanzable, pero al que aspira esa realidad o esa institución o esa diócesis o esa parroquia, ¿no? Y esta foto es muy significativa para nosotros porque la visión que tiene la parroquia es ser fiel reflejo de lo que Dios ha soñado para cada corazón humano. La parroquia tiene como esa visión, ser fiel reflejo de lo que Dios ha soñado para cada corazón humano o para cada persona. ¿Dónde vemos eso en esta foto? Mirad, la parroquia está recibiendo una luz que no es suya. Igual que la luna proyecta una luz que no es suya, la parroquia trata de iluminar una luz que tampoco es suya. No es una luz que refleja la parroquia por sí misma, sino que es una luz que recibe de Dios, esa luz que se ve al fondo, son los rayos de luz que se proyectan sobre la parroquia, y la parroquia, igual que la luna, proyecta la luz de Dios, la luz del amor de Dios, sobre la humanidad, sobre el barrio, que ahí no se ve tanto en la foto, en la proyección mía se ve un poquito más las chimeneas, los tejados de las casas, los coches abajo. Entonces la parroquia lo que tiene que hacer es recibir la luz de Dios, por lo tanto la prioridad la tiene el Señor, y proyectarla como a través de la misión evangelizadora y de la misión discipular. Y lo que tiene que hacer la parroquia con la ayuda de Dios, que es el centro, es quitar las amenazas que existen, quitar los nubarrones,
para que la luz se proyecte con más claridad, las amenazas de este edificio que se ve al lado, no sé si lo notáis, como en ángulo, al lado, a la izquierda de vosotros, de un edificio de hormigón, que es el edificio de la ONCE, que está junto a la parroquia. No es que sea una amenaza a la ONCE, pero se entiende como que son las amenazas que hoy la parroquia o la iglesia recibe y que impiden que el evangelio sea extendido. Amenazas internas dentro de la propia iglesia, dentro de la propia parroquia, y amenazas externas, ¿no?, a través de la secularización. Me gusta comenzar con esta imagen para que vosotros un poco entendáis que la parroquia no proyecta una luz propia, sino la luz de Dios, y tiene que ser fiel reflejo de esto, y por lo tanto la prioridad la tiene el Señor. Conversión pastoral de la parroquia. Lo que vamos a hacer es un poquito ver cómo estamos en este proceso de cambio, de pasar de una parroquia de mantenimiento, lo que se llama, o lo que podemos entender, hacerlo de siempre, a una parroquia evangelizadora y a una parroquia misionera, de discípulos misioneros. Y ahí os pongo ad experimentum, porque efectivamente no somos ejemplo de nada, sino que hemos puesto toda nuestra energía, nuestras fuerzas, para que la gracia de Dios haga y deshaga a su gusto. Bien, algunos preliminares que nos puedan ayudar a entender el momento en el que nos encontramos, tanto social como eclesialmente, en relación específica a la conversión pastoral parroquial, al paso de una parroquia de mantenimiento a una parroquia misionera. Creo que estamos en un tiempo apasionante, es un tiempo de crisis, ¿no? La crisis es un momento de cruce entre algo que termina irrevocablemente y algo que comienza, de lo que no tenemos todavía una noción precisa. Es un momento de crisis y por lo tanto es algo apasionante. Las crisis sirven para dos cosas: o para desanimarse totalmente y decir el último que apague la luz y cierre la puerta, o la crisis entendida en el sentido etimológico como oportunidad para algo distinto, para algo más profundo, para algo realmente verdadero, para algo realmente más evangélico, ¿no? Nuestras parroquias, durante muchos años, hablo en nivel general, ¿vale? No me gusta tampoco hacer así como afirmaciones categóricas, porque luego la realidad de cada parroquia y de cada diócesis es distinta, ¿no? Pero quizá hemos estado muchos años manteniendo la fe de las personas que entendíamos que la tenían, ¿vale? Y creo que la Iglesia en eso pues ha sido muy noble y muy acertada en mantener la fe de los de dentro a través de la formación, de los sacramentos, de la oración, de la liturgia, pero quizá al haber vivido en un sistema de cristiandad no hemos aprendido a suscitar la fe en los que no la tienen, porque pensábamos que dábamos por supuesto que esa fe ya existía, ¿no? Entonces es un tiempo realmente apasionante que merece la pena vivirlo. Y la providencia nos ha colocado aquí, en este momento, en este lugar, en este siglo, en esta diócesis concreta, para dar la batalla del Evangelio. Y esto creo que merece la pena, porque es un tiempo de pasión, en el sentido de que el Señor nos está dando una oportunidad para la renovación interior, la conversión personal y la conversión eclesial realmente apasionante. Encontramos algunas dificultades y algunas oportunidades en este tiempo. Una primera dificultad que encontramos es el cambio de paradigma cultural, ¿no? Es evidente el paso de la modernidad a la posmodernidad, con lo que esto está suponiendo, de una secularización cada vez más rápida, de una ruptura generacional en la transmisión de la fe,
es un cambio de paradigma, y como todo cambio de paradigma, también para la Iglesia ese cambio le exige un cambio de mentalidad. No tanto un cambio de ADN, que este es el peligro, ¿no? El cambio de ADN no podemos afirmarlo, ¿no? La Iglesia es lo que es, lo será siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, el cambio de mentalidad no requiere un cambio de ADN eclesial, en el sentido de lo que es la Iglesia en su naturaleza más profunda, de lo que es Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, de lo que es la misión evangelizadora como tarea esencial de la Iglesia. No, pero sí requiere un cambio de mentalidad. Ya lo dijo el Concilio Vaticano II, todos lo conocemos: nuevos métodos, nuevo ardor, nueva mentalidad, nuevas fuerzas, ¿no? A lo que nos invitaba el concilio no era tanto a cambiar la naturaleza de la Iglesia, es decir, el ser de la Iglesia, el ser del Evangelio, ni a romper con la tradición, la gran tradición católica con mayúscula, sino que nos invitaba a comprender la época en la que vivimos y tratar de dar la batalla del Evangelio en esa época, en la época actual. Coincide también este momento con el final de la cristiandad. La cristiandad mantiene una mentalidad de que todo el mundo es cristiano, al menos de noción, al menos de una incipiente conciencia. Esto se ha acabado, realmente se ha acabado. Estamos dando los últimos retazos, son los últimos rescoldos del fuego. Estamos en el final de la cristiandad, por lo menos en España, en nuestra realidad, y no podemos dar nada, por supuesto. Todavía seguimos dando, por supuesto, muchas cosas, porque todavía, gracias a Dios, tenemos gente en las parroquias, tenemos gente en nuestra iglesia, tenemos familias que piden los sacramentos para sus hijos, y eso siempre es una buena noticia y no debemos descuidarlo. Pero en muchas ocasiones vivimos de sacramentalizar y catequizar como acciones finalistas, no como procesos de conversión, procesos de discipulado, sino que sacramentalizamos a quien nos lo pide, catequizamos a esas personas, y para eso la verdad que lo hacemos muy bien, gracias a Dios, pero como acciones finalistas reciben el sacramento y desaparecen de la Iglesia porque no hay un proceso de renovación, un proceso de discipulado auténtico. Estamos en el final de la cristiandad. Y luego también un tercer punto que me parece importante es la gestión de la decadencia. Es decir, estamos tomando conciencia en España y en otros lugares de, pues que hay que gestionar lo que tenemos lo mejor posible, pero con la tentación de escudarnos en esa seguridad que nos da el tener cierta gente o un grupo de personas o una tradición que todavía se mantiene, la religiosidad popular. Por supuesto, no hay que romper con todo esto, siempre habrá que purificarlo y aprovecharlo, pero teniendo clara la visión. No escudarnos en falsas seguridades de pensar que estamos rodeados de cristianos maduros. Mientras que hay también dificultades, hay también oportunidades, ¿no? Las oportunidades que se nos presentan las he resumido un poquito en tres. Primero, una creciente conciencia evangelizadora. Creo que esto es claro, si no, no estaríamos nosotros aquí, ¿verdad? Si no tuviéramos como un deseo evangelizador, y que esa conciencia eclesial, tanto en los sacerdotes como en los laicos, se está despertando de una manera nueva a nivel general en los laicos de nuestras parroquias, y por lo tanto eso es una obra de la gracia de Dios, eso es un don de Dios que tenemos que aprovechar. Hay una deslocalización experiencial, es decir, todas las experiencias de primer anuncio y de evangelización no ligadas
a los movimientos apostólicos o a los movimientos eclesiales, poseen como esta naturaleza de deslocalización, en el sentido de que pueden nacer de una parroquia, pero no necesariamente revierten en la parroquia. ¿Por qué? Porque se va extendiendo la experiencia boca a boca, las personas van participando en ella, pero luego encontramos muchas dificultades para cristalizar esa experiencia en un discipulado concreto, en un proceso gradual de maduración en la fe en el seno de la parroquia. Se están engendrando muchos hijos, pero no se están criando. Esto nosotros lo estamos viviendo muy de cerca. La proliferación de todos los retiros de primer anuncio están haciendo muchísimo bien porque están despertando la fe dormida o desaparecida de tantas personas, pero encontramos la dificultad del día después, de qué hacer al final de esa experiencia, ¿vale? Entonces estamos engendrando hijos, pero luego no nos ocupamos de ellos, o porque no podemos, o porque no tenemos proyecto, o porque no sabemos qué hacer, o porque la solución que les damos a una persona recién convertida es: ven a la parroquia, hazte catequista, métete en el grupo de visitadores de enfermos o en esta realidad y tal, pero no comprendemos en qué situación se encuentra esa persona, cómo hay que iniciarla en la fe y qué proceso hay que seguir para generar ese discipulado que la persona necesita. Por lo tanto, es una buena noticia, pero no solamente. Si uno se compromete a través de la evangelización, del querigma y del primer anuncio, a llevar el evangelio a otros, con lo que eso supone de conversión de personas, uno se tiene que comprometer, quizá con más fuerza, a acoger a esas personas y llevarlas de la mano a través de un proceso de crecimiento, de crianza y de madurez. Si no, estaríamos dando palos de ciego y estaríamos cayendo en una tremenda irresponsabilidad. Y esas personas no se lo merecen. Por lo tanto, creo que esa idea tiene que quedarnos clara. Y luego otra gran oportunidad que se nos ofrece, a mi juicio, es el deseo de comunidad en el pueblo de Dios. Cuando el Papa Francisco habla de parroquia como comunidad de discípulos, nosotros nos estamos encontrando con ese gran deseo cada vez de más personas de no vivir la fe individualmente, sino que quien quiere vivir la fe con profundidad necesita una comunidad de referencia. Luego se nos hablará, José Luis sobre todo nos hablará de esta realidad. No me refiero tanto a una comunidad a nivel general, nosotros somos una comunidad, o la iglesia es una comunidad, o la parroquia, sí, sino una comunidad donde somos conocidos, donde somos amados, donde somos aceptados, donde se nos llama por nuestro nombre. No me refiero tanto a un ente colectivo grande, ¿vale? Hay un gran deseo de comunidad en el pueblo de Dios, de compartir la fe, de quien se convierte, entrar a formar parte de una realidad donde poder crecer gradual y progresivamente. Por lo tanto, dificultades y oportunidades. Grandes convicciones que a nosotros nos ayudaron para poner en marcha la conversión pastoral de la parroquia, para pasar del mantenimiento a la misión y para comprender que la parroquia del siglo XXI tiene que ser una parroquia, como dice el Papa Francisco, de discípulos misioneros. Primero, existimos para evangelizar. Dos grandes convicciones encontramos ahí. Primero, existimos para evangelizar y luego los dos tesoros de la Iglesia. Ahora lo explicaré. Existimos para evangelizar. A mí, personalmente, os lo digo, esto me ayudó muchísimo cuando ya llevaba años de sacerdote. No es que uno no lo supiera, en teoría, pero cuando me mandan a la parroquia, llego de Roma en el año 2011, fui vicario parroquial, en el 14 muere el párroco, yo no tuve nada que ver en eso, y en ese año estuve de administrador parroquial y luego ya me hicieron párroco en el año 15, y fue entonces cuando me dediqué a leer, a rezar mucho, a investigar, a formarme.
en todos estos temas, a través del magisterio contemporáneo de la evangelización y a través de libros concretos, más divulgativos, de organización de parroquias, etc. Y ahí realmente como que recibí esa gracia de entender que existimos para evangelizar. Y entonces dije, ¿estamos evangelizando? Luego os explicaré un poquito que hicimos un análisis, un gráfico de porcentajes al principio para ver cuánto tiempo empeñaba la parroquia en la evangelización explícita. Y no nos llegaba ni a un 1%. Y ese 1% era el testimonio personal del cristiano en su trabajo, en su realidad. Pero la parroquia como tal no tenía conciencia evangelizadora. Entendiendo la evangelización como primer anuncio con sus características y como predicación del querigma, no entender la evangelización en el sentido general. Todo es evangelizar. Pues hombre, sí, ahora leeremos este texto de Evangelii Nuntiandi muy luminoso, pero distingamos la evangelización en sentido genérico de la evangelización en sentido estricto. La frase de Mateo 28, el gran mandato misionero de Jesús, antes de ascender al cielo, una lectura exegética de ese versículo me ayudó muchísimo personalmente para comprender que de esos 4 verbos que aparecen en Mateo 28, id, bautizad, enseñad y haced discípulos, el verbo único que está en forma personal es haced discípulos, y en griego el verbo que está en forma personal tiene una entidad que da sentido al texto completo. Por lo tanto, la traducción más acertada, según algunos estudiosos, sería haced discípulos yendo, bautizando y enseñando. De tal manera, nosotros hemos ido. Creo que esto lo tenemos claro, la tradición católica española evangelizadora es clarísima. Hemos ido hasta el fin del mundo a llevar el evangelio. Hemos bautizado a todo lo que se movía. Hemos bautizado a todo el mundo. Hemos enseñado, y ahí está la tradición pedagógica, académica, universitaria de la Iglesia. Pero me pregunto, ¿hemos hecho discípulos? ¿Hemos hecho discípulos realmente? ¿Hemos llevado a las personas a la madurez en la fe? ¿Hemos generado el encuentro con Jesucristo que haya conducido a tal pasión por Él que la persona haya comprendido que perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida? Como dice nuestro arzobispo de Toledo, ¿hemos hecho discípulos? Pues este verbo es el principal de la frase del mandato misionero del Señor. Entonces sí, hacemos discípulos yendo, bautizando, enseñando. Esta es la clave de lo que la Iglesia está llamada a hacer. San Pablo en 1 Corintios, ay de mí si no anunciara el Evangelio, todo el magisterio contemporáneo que no voy a desarrollar, desde el Concilio Vaticano II, todos los papas posteriores, encíclicas, exhortaciones pastorales, instrucciones de pastoral, impresionantes. Todo esto me acuerdo que me lo curré muchísimo al principio y recibía como muchísima luz por la gracia de Dios para insertarnos en el curso vivo de la tradición. Nosotros no debemos ser rupturistas en lo esencial. En lo esencial. Por ahí no viene la renovación de la Iglesia. Viene por comprender toda la tradición anterior e insertarnos en ese surco vivo, fresco, atractivo, bello y verdadero de la tradición católica, ¿no? Y posteriormente un cambio de paradigma que fue también súper luminoso, que os lo pongo ahí extraído del libro de James Malone, que se titula Una renovación divina, de una parroquia de mantenimiento a una parroquia misionera. James Malone me iluminó mucho aquel libro, entre otros, grandes parroquias católicas y otros más, y él habla ahí de un cambio de paradigma.
y que lo señala con 3 verbos: pasar del comportarse, creer y pertenecer al pertenecer, creer y comportarse. Me explico. Quizá hemos vivido durante demasiado tiempo con este esquema mental. Tú te comportabas de una determinada manera, moralmente acertada, significaba que creías, que tenías fe, la fe católica, la fe cristiana, y por lo tanto perteneces a la comunidad, perteneces a nosotros, perteneces a la Iglesia. Ese esquema se ha roto y creo que la renovación va a venir por generar, en primer lugar, sentido de pertenencia en la persona que viene o en la persona a la que salimos a su encuentro, generar un gran sentido de pertenencia a la comunidad, venga como venga, en la situación en la que se encuentre. Después entrará en un discipulado que le permitirá conocer la fe, las entrañas de la fe, y eso hará que su fe crezca, vaya madurando, y después se dará lo que es el comportamiento evangélico. Es decir, uno vivirá más acorde con el Evangelio. José Luis también nos hablará un poquito en la segunda ponencia de esto, ¿vale? En términos generales, es muy luminoso este trípode para entender por dónde viene la conversión pastoral parroquial, porque muchas veces nos hemos regido por prejuicios, como esta persona hace esto, está en esta situación, y aunque no haya salido de nosotros, los de dentro directamente, los de fuera sí lo han percibido así. Estoy en una situación irregular, la Iglesia me excluye. Nadie se lo ha dicho explícitamente, pero automáticamente esa persona descubre que hay una incoherencia en su vida y ella misma se autoexcluye de la comunidad. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros. No, tú perteneces a nosotros, haz tu camino de discipulado, encontrarás la luz y la gracia para vivir acorde con el Evangelio. Y no te preocupes, que en esa estamos todos, también los de dentro, porque esto es un hospital de campaña, ¿no? Donde todos necesitamos sanación, curación y hacer nuestro proceso hacia la santidad. Dice ahí Pablo VI, en la Evangelii Nunciandi 24, la evangelización, hemos dicho, es un paso complejo con elementos variados. Renovación de la humanidad, testimonio, anuncio explícito, clara proclamación de Jesucristo, adhesión del corazón, entrada en la comunidad, acogida de los signos, sacramentos, iniciativas de apostolado. Estos elementos pueden parecer contrastantes, incluso exclusivos. En realidad son complementarios y mutuamente enriquecedores. Hay que ver siempre cada uno de ellos integrado con los otros. Es una definición de evangelización que da el Papa en sentido amplio. También en la Evangelii Nunciandi él mismo da una definición más estricta de evangelización, cuando dice evangelizar es anunciar, proclamar el nombre, el misterio, la vida, la redención de Jesucristo. Por lo tanto, hay un sentido amplio. Os he puesto este texto porque enlaza muy bien lo que es el primer anuncio, el querigma, el testimonio, la conversión, que expresa como esa adhesión del corazón, y la entrada en el discipulado, que llama el Papa la entrada en la comunidad. Es decir, todo es proceso evangelizador hasta generar un cristiano maduro, pero sobre todo la evangelización es la renovación de la humanidad a través del testimonio, del anuncio explícito, clara proclamación de Jesucristo y la adhesión del corazón. Luego os diré un poquito algo con respecto de esto, ¿vale? La segunda gran convicción que nosotros tuvimos para empezar la renovación de la parroquia es que los dos tesoros de la Iglesia son la Eucaristía y los pobres. La Eucaristía es Jesucristo vivo y su Espíritu Santo actuando como alma de la Iglesia, que es el motor de la nueva evangelización. Y los pobres de pan y de Cristo. Pobres de pan y de Cristo. Se trata de poner en ejercicio la caridad, que es recibir el amor de Dios
y entregarlo al hermano. Esos como dos movimientos, recibir y entregar. La caridad cristiana no es mirar a nadie por encima del hombro, sino que la caridad cristiana es dar el amor de Jesucristo, el mismo amor de Dios al otro. Y dentro de del primer tesoro, que es la Eucaristía, lo que se pretendió desde el principio es poner a Jesucristo vivo en la Eucaristía como la columna vertebral de todo el proceso de renovación parroquial. Recuerdo cuando me hicieron párroco, me puse a los pies del sagrario de allí de la parroquia y le dije al Señor: Señor, tú vas a ser el párroco y yo voy a ser tu lugarteniente. Ya me irás diciendo lo que tengo que hacer. A mí eso me dio un gran descanso. Os parecerá un poco romántico, y a lo mejor lo es, pero a mí eso me dio un gran descanso, porque me permitió descargarme. Estaba todo por hacer, o mucho por hacer. Gracias a Dios, la parroquia estaba construida desde el año 2007, con unas infraestructuras muy decentes, espacios amplios, en un barrio en expansión, de gente muy joven, pero la parroquia estaba muy vacía, muy vacía. De hecho, el primer párroco decía: yo he hecho esta parroquia, ahora te toca a ti llenarla. Fijaros la tarea que a mí me encomendó don Juan Domingo, que paz descanse. Le dije: bueno, entre los dos haremos lo que podamos con la ayuda de Dios. Pero creo que es importante esto: si perdemos la perspectiva de que Jesucristo es el centro de toda la vida parroquial, ¿qué conseguiremos? Personalismos, gente en torno a los pastores, y cuando los pastores desaparezcan, se derrumbará todo. Jesucristo es el único que permanece en la vida de la parroquia. Los demás estamos de paso. Esto para los sacerdotes es doloroso, porque supone una gran renuncia. Dejar que el primer lugar lo tenga otro, el Señor, ¿no? Pero a la larga, el corazón del sacerdote también se alegra. Y dentro de los pobres, no solo están los de pan y de Cristo, sino también nosotros. Es decir, descubrimos una gran llamada a la pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu es tomar conciencia de que somos vasijas de barro, los agentes evangelizadores, digamos, los pastores, los laicos. La pobreza de espíritu implica esperarlo todo de Dios, y darle la prioridad al Espíritu Santo. Y ahí encuentro un contraste grande. Somos vasijas de barro, por lo tanto no vamos a descansar en lo burocrático, en la organización perfecta, en que todo sea preciso. Vamos a esperarlo todo de Dios, y por lo tanto nuestro planteamiento de renovación pastoral y evangelizadora no es un planteamiento empresarial, aunque haya que organizarse. Pero estrictamente no es eso. Y dar la prioridad al Espíritu Santo significa no dar la prioridad al espíritu del mundo, que se nos mete muy fácilmente, también en nuestras parroquias. Hay un texto del Papa muy luminoso: igualmente peligrosa es la tentación de seguir caminos pseudo-eclesiales más fáciles, de adoptar la lógica mundana de números y sondeos, de contar con la fuerza de nuestras ideas, programas, estructuras, con las relaciones que importan. No quiere decir esto que no tengamos que hacer pues un análisis de la realidad, de no saber el número de personas con el que contamos, pero no descansar ahí. No poner el corazón ahí. Ese es el gran peligro. Descansar en la estructura, en lo burocrático, en la organización, ¿no? Y nosotros somos aquí, vamos, los jefes del mando, ¿no? Sino creo que ese
esa gran experiencia de pobreza de espíritu ante lo que a la parroquia le venía, ¿no? Le venía. Personalmente me dio un gran descanso y eso evita también en nosotros, pues, cabreos innecesarios, falsas seguridades, ser como pequeños así dictadores en la parroquia, pues esto es así, esto es asado, sino que el Señor es el que la lleva, ¿no? La gran llamada a la pobreza de espíritu, que nos ayudó tantísimo. Bien, en cuanto al desarrollo inicial, más o menos lo primero que se hizo, después de lo que os he dicho, fue ese pequeño análisis de la realidad sociológica de la parroquia. Encontrábamos un grupo muy pequeño de convencidos, eran fieles deseosos de evangelizar, muy pequeño ese grupo, fue el primer germen. Encontrábamos un gran grupo de cumplidores, eran las personas que venían a misa el domingo, sobre todo a una de las misas, cumplían con el precepto dominical, trataban de vivir la fe, pero necesitaban el encuentro con Jesucristo, la experiencia primera y el discipulado, y luego una gran masa de alejados que es interesante mirarla desde el punto de vista evangélico. Hombre viejo paulino, mentalidad joánica del mundo. Me gusta llamarlo, ¿no? El hombre viejo paulino, que es el hombre sometido a las pasiones, ¿no? Es un hombre relegado a exclusivamente una visión horizontalista de su propia persona, a una antropología negativa, una antropología desarrollada a través del materialismo, del hedonismo, básicamente, y del secularismo, ¿no? Y los alejados con la mentalidad joánica del mundo. Sabéis que para San Juan el mundo es lo que no es Dios. El mundo es lo contrario a la voluntad de Dios. Os he escogido del mundo porque no sois del mundo, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Pero los alejados tenían como estas dos características. Esto lo hemos visto muy claro cuando llega una persona que se ha convertido en un retiro de primer anuncio y quieren comprender qué es lo que les ha pasado. Entonces a mí me gusta decirles, eres un hombre nuevo, eres una mujer nueva. Has pasado de ser un hombre viejo a ser un hombre joven, a ser un hombre nuevo, renovado por la gracia de Dios. Y esa imagen a ellos les ilumina muchísimo para comprender la situación en la que se encuentran, ¿vale? Y dentro de ese análisis entró también ese gráfico de porcentajes que hicimos, donde cuando comprendimos que la Iglesia existía para evangelizar y la evangelización era el anuncio explícito de Jesucristo a quien no lo ha recibido, decíamos, ¿cuánto tiempo, cuántas horas y cuántos recursos de nuestra parroquia dedicamos a la evangelización? No nos salía ni un 1%. Ni un 1%. Primeros pasos. Parroquia abierta. Generar sentido de pertenencia. Parroquia abierta, las máximas horas posibles. Acogida sin personalismos. No generar grupos adheridos al pastor. Como dependientes del párroco o dependientes del sacerdote. Aunque esto se dé en un primer momento y es normal. ¿Vale? Y es normal que esto se dé en un primer momento, pero el sacerdote tiene que tener presente que la adhesión es a Jesucristo, ¿vale? Para no generar en torno a él esos personalismos con que tantas veces nos hemos encontrado y tenemos la sensación de que cambian a un sacerdote de la parroquia y el que llega tiene que comenzar de nuevo, porque lo que se ha hecho antes pues ha sido realmente ese personalismo, quizá inconscientemente o sin mala voluntad, por supuesto. Pero a nosotros eso nos dio muchísima luz. Implementar la cultura eucarística, esto va en la línea de la convicción del tesoro de la Iglesia, que es la Eucaristía. ¿Eso qué suponía en la práctica? Eso suponía en la práctica que las personas que venían a la parroquia personalmente, individualmente o a tener una reunión o un encuentro, se les invitaba a pasar a la iglesia
y visitar al Santísimo, visitar a Jesús. Se concretaba en eso realmente. Entonces, un primer grupo de matrimonios, febrero del 2012, primero, pasar a la iglesia, visitar al Señor. Luego ya rezábamos vísperas. Luego teníamos ya un momento de adoración eucarística. Y después ya la reunión para formarse y todo eso. Pero lo primero, la visita al jefe, la visita al Señor de la casa, al motivo, a la razón por la que estamos aquí, ¿no? Eso se fue implementando en las primeras comunidades, los primeros grupos, luego con la iniciativa de 24 horas para el Señor del Papa Francisco, iniciamos a tenerla una vez al mes a través de los primeros viernes. Eso fue generando más piedad eucarística, más amor a Jesucristo. Fijaros, en la parroquia solo había media hora de adoración y en esa media hora se rezaban las vísperas y el rosario. Eso era la adoración eucarística que había en la parroquia, no había más. Entonces eso fue poco a poco. Y una hora santa, esa hora santa que teníamos los jueves, la pasamos de antes de la misa a después de la misa. Y ya dábamos una meditación sobre la presencia de Jesús, una meditación en presencia de Jesús en la Eucaristía. Ese proceso terminó en la bendición y apertura de la capilla de adoración eucarística perpetua de la parroquia en el año 20, en plena pandemia. Se abrió la parroquia, todos estábamos allí con mascarilla, pero gracias a Dios el Señor nos bendijo muchísimo, porque esto fue el Día del Corazón de Jesús del año 20, los meses anteriores ya había muchos adoradores, no estaba abierta la capilla porque no podíamos realmente por las restricciones, pero ya los adoradores empezaron a hacer su hora de adoración en su casa, en sus habitaciones. Eso José Luis también tiene esa experiencia. Y cuando pudimos abrir la capilla, que se nos permitió, lo que hacíamos por la noche era turnos de noche entera en adoración porque no se podía salir, ¿no? No se podía salir. Entonces la gente cogía noches enteras de adoración. Luego ya se normalizó toda la situación y esa es la bendición mayor de la parroquia. Ese es el foco de la evangelización. Ese es el centro de la vida de toda la parroquia, que no se cierra ni de día ni de noche. Yo estoy con vosotros. Una promesa cumplida del Señor. Esa es la razón de ser de toda la parroquia de San Juan de la Cruz. Y luego algo que nos iluminó también muchísimo fue tener claro el respeto a la mejor tradición católica buscando conexión antropológica. Os parece un poco raro este principio, pero yo me manejo mucho así con principios, ¿no? Buscar, conservar la mejor tradición católica buscando la conexión antropológica. ¿Eso qué significa? Sacar lo nuevo y lo viejo en el lenguaje evangélico, ¿vale? Sacar lo nuevo y lo viejo significa celebrar la liturgia con muchísima fidelidad a la liturgia, una liturgia bella, bien preparada, pasar de ahí con hermosos ornamentos, con limpieza, con orden, con formación de los acólitos, con generar grupos de lectores de la palabra de Dios, pasando por predicaciones significativas. Eso fue la conexión antropológica, o sea, conexión con el hombre de hoy, con la mentalidad de hoy, con los criterios de hoy. Es decir, que las personas pudieran experimentar cómo el Evangelio era luz para sus vidas. Y la predicación en eso da mucha luz, porque la gente solo escucha la predicación de 10 minutos o un cuarto de hora los domingos y poco más. Y esas predicaciones tenían que ser muy bien preparadas para que hubiera conexión con las personas y removieran el corazón. Atención a los emotivismos también, y eso es peligroso. Hay que dar contenido y la gente lo percibe, o sea, la gente lo entiende. Cuando el sacerdote está predicando, la gente sabe si esa predicación está preparada y si le estás diciendo algo que realmente le conduzca a una vida nueva. O si simplemente estás haciendo consideraciones vagas sobre el Evangelio que no conducen a nada, ¿no? También la ley de la gradualidad. A mí esto
me parece muy interesante. Lo digo sobre todo a nivel moral, ¿vale? En moral nosotros estudiamos como esas dos perspectivas, la gradualidad de la ley y la ley de la gradualidad. ¿En qué consiste? Bueno, pues que como la meta es la santidad, y la santidad, que es la plenitud del hombre cristiano, la plenitud de la madurez en Cristo, es inalcanzable, pues ¿qué hacemos? Pues rebajar las exigencias, rebajar los principios morales, los principios éticos, y entonces relativizamos. Esa es la gradualidad de la ley, podríamos decir. Como la ley está aquí y yo no lo alcanzo, pues lo que hago es rebajar, relativizar y ser permisivos, ser relativistas, también el punto de vista moral. Pero la doctrina correcta no es la gradualidad de la ley, sino la ley de la gradualidad, en el sentido de que estamos llamados a la santidad, a tener una vida honesta y coherente con el Evangelio para alcanzar la madurez en Cristo, y por lo tanto todos estamos en ese camino hacia la santidad, contamos con la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, y el hombre, Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Hay un libro muy bonito que se llama Dioses rotos, no sé si lo conocéis, los 7 anhelos del corazón humano, donde el planteamiento es este. Desde un punto de vista ireniano del siglo II, San Ireneo decía que Dios se había hecho hombre en la encarnación para que el hombre se haga hijo de Dios, se haga Dios, se divinice, se deifique, se santifique. Y eso es maravilloso, porque ese ha sido el gran intercambio de Dios con la humanidad. Nosotros no podemos negar que somos llamados realmente a la santidad, y somos capaces de alcanzarlo con la gracia de Dios, porque no es cuestión de codos, pero con la gracia de Dios y con la apertura al don de Dios. Y creo que esto es importante. La solución no está en rebajar, en relativizar, en exigir menos. Y esto lo vemos clarísimo en el acompañamiento a personas que están en situaciones irregulares. Cuando tú a esas personas, con caridad, con delicadeza, le dices la verdad, estará preparada o no para tomar ciertas decisiones, pero la persona te escucha. La persona te escucha, y nosotros tenemos la experiencia maravillosa de saber esperar el momento de Dios, pero la verdad se le presenta con caridad, con misericordia, con ternura, pero no tratando de hacer blanco lo que es negro, ni hacer negro lo que es blanco. Y creo que ahí nos jugamos mucho, porque hoy hay fuerzas que tienden, ¿no?, hacia distintos puntos y nos pueden afectar. Cuidar a las personas nos ayudó muchísimo, personalizar cada persona, y básicamente estos fueron los primeros pasos. Y ya termino con esto. Luego ya empezamos un proceso de profundización. El proceso de profundización pasó por comprender que la Iglesia existe para evangelizar y que la evangelización tenía que hacerse a través del primer anuncio y la predicación del querigma, ¿vale? Entonces, nos dedicamos a buscar, porque la gente tenía ganas de evangelizar, pero no sabía cómo hacerlo. Y la providencia nos trajo los nuevos métodos de evangelización, que son instrumentos, patrimonio de todos, porque no tienen jerarquía, son patrimonio de todos, al servicio de la renovación parroquial. Y esto nos ayudó muchísimo. Era un instrumento puesto en las manos de quienes deseaban evangelizar y además que probaban su eficacia. Entonces fue maravilloso. Comenzamos con Alfa para los padres y madres de primera comunión. Nosotros Alfa lo hacemos para los padres y madres de primera comunión. Mientras el proceso catequético de los niños, a los padres se les invita a participar en Alfa y lo concentramos en ellos. Vemos que son personas que están con un pie dentro y uno fuera durante un par de años o 3 años y hay que aprovechar. ¿Qué impronta dejó Alfa en la parroquia? Liberación de prejuicios por parte de los de fuera con respecto de la Iglesia, de los sacerdotes.
y deseo de evangelizar por parte de los de dentro, porque tenían un instrumento en sus manos que era eficaz, era hermoso, bien preparado, merecía la pena. Y poco a poco fuimos implementando para todas las franjas de edad retiros de primer anuncio que tuvieran el impacto de la conversión con la gracia de Dios y a ser posible alcanzar al mayor número de personas posibles en su situación vital. Primero fue Emaús, que sabéis que es para adultos, genera un encuentro con Cristo y con su iglesia, eso está clarísimo, a través de los hermanos, la presentación de Jesucristo, la predicación del querigma explícito y a través del testimonio de vida. Y descubrimos ahí cómo ese principio de católicos, regresad a casa, se hacía realidad. Se hacía realidad. Muchísimos católicos bautizados, incluso que se consideraban católicos pero no pisaban la iglesia, volvían a casa. Volvían a casa. Habría muchas cosas que explicar, pero no podemos, ¿no? Después, cuando esto estaba maduro, el Emaús hombres, Emaús mujeres, con los primeros líderes, los primeros coordinadores, introdujimos FETA para jóvenes de 18 a 30 años, que supuso para la juventud un replanteamiento de su propia juventud, o sea, de su propia vida en ese momento que estaban viviendo. Ahí, bueno, dimos nuestros palos de ciego porque llegamos a hacer algún FETA de más de 100 jóvenes, que luego no cristalizó en un discipulado concreto, muchos se perdieron. Y luego os diré otra cosa que a nosotros nos ayudó, pero un poquito a posteriori, pero que no teníamos claro en ese momento. Después ya, cuando FETA estaba asentado, introdujimos Bartimeo para jóvenes de 16, 17 años. Creo que Bartimeo tiene un gran fruto que es el freno de la mundanidad en la vida de estos jóvenes. Es decir, descubren un impacto tan grande que el mundo no les afecta tanto. Hay como un freno, como que el Señor ahí pone como un freno a estos jóvenes. Y es maravilloso porque esto está cristalizando en un montón de comunidades de jóvenes en la parroquia. Y después, cuando esto estaba sentado, introdujimos Samuel. Samuel para chicos de 14, 15 años, donde se les introduce a través del testimonio una gran experiencia de Dios y donde ellos redescubren la alabanza a Dios y la adoración de Dios. Vienen con una gran espiritualidad, con un deseo de estar con el Señor por la propia dinámica del retiro. Muy interesante. Nos formamos, un chico de Colombia nos formó, ubicado en Perú, y nosotros trajimos el primer Samuel a España. Y está dando muchísimos frutos y ya se va extendiendo, estamos apadrinando. Luego los seminarios de vida en el Espíritu también nos dieron mucha luz. Los seminarios de vida en el Espíritu no los organizamos desde una estructura intradiocesana que se llama Pueblo de Alabanza, y esto ha permitido que muchísimas personas tengan experiencia del Espíritu Santo con una gran apertura a la confianza en Dios y viviendo para la gloria de Dios. Atención, el primer anuncio te encuentra con Jesucristo, pero no te hace cristiano. Atención a esto es importante. Te encuentra con Jesucristo, pero no te hace cristiano. La invitación libre y respetuosa, que es el primer anuncio, despierta el interés por la persona de Jesucristo, pero no te hace cristiano. El cristiano se hace en el discipulado posterior. No demos por supuestas cosas que no son. Y a partir de ahí, o simultáneamente, fuimos creando lo que se llaman los discipulados, ¿vale? Haciendo discípulos misioneros como etapa de profundización y de integración en la parroquia. Entendimos que el primer anuncio está al servicio del discipulado posterior. El primer anuncio y el querigma no es algo cerrado en sí mismo, no es algo autónomo. Hacemos un Emaús, qué maravilloso, como la pólvora, ¿no? Maravilloso. Sino que el primer anuncio, si no cristaliza
en un discipulado posterior es dar palos de ciego y engañarnos a nosotros mismos y engañar a los que ponen su confianza en nosotros para recibir el primer anuncio y el querigma. Primer anuncio al servicio del discipulado. Si no hay discipulado posterior que ofrecer, es mejor no hacer primer anuncio. Y nosotros ya estamos en esa etapa. O sea, aquí en la parroquia se van a hacer tantos retiros en tanto en cuanto podamos recepcionar y acoger a esas personas y ofrecerles un discipulado adecuado. Si no, no se hace. Especialmente con los jóvenes lo estamos haciendo esto, porque a los jóvenes les cuesta mucho iniciar un discipulado. Entonces se trabaja muchísimo. Si hay que hacer un FTA al año, se hace un FTA al año. Ahora bien, los 30 jóvenes que lo hacen, se les cuida personalmente, se les integra en un discipulado los que quieren y empiezan a madurar en la fe. Pero no hay que hacer 2 FTAs, pues no. ¿O hay que hacer un Bartimeo? Pues un Bartimeo. O ninguno, porque no pasa nada. Pero hay que comprender que el discipulado es la clave de todo. El discipulado es la sequela Christi, el seguimiento de Cristo. Con acoger a Cristo en la propia vida por el primer anuncio y el querigma. Jesucristo, Hijo de Dios, muerto y resucitado por ti, que te da la vida eterna. Lo acoges en tu propia vida, experimentas una primera transformación y después tú decides si quieres que Él sea tu maestro, tu Señor, tu Dios. Si quieres que sea el centro de tu vida. Ese es el discipulado, el seguimiento de Cristo, que es para toda la vida. Una vez que las personas se convierten y deciden, antes de decidirlo, nosotros implementamos un primer acompañamiento esencial, lo que llamamos el primer acompañamiento esencial, como en un vacío que hay entre el término del retiro de impacto o de la experiencia querigmática o de primer anuncio hasta la inserción en el discipulado. Ese hueco es esencial. Es esencial. Ese hueco nosotros lo llenamos con ese primer acompañamiento esencial, donde vamos repasando a cada persona que ha participado en la experiencia de primer anuncio. A cada persona. Haciéndonos 3 grandes preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Cómo se llama? Es el nombre. Personalizar. Cuidar a la persona. ¿Cómo se llama? Nosotros no hemos tenido números, ¿vale? Hemos tenido personas con su circunstancia y con su historia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se encuentra, a nuestro juicio, de lo que nosotros hemos visto en el retiro o en la experiencia de primer anuncio, ¿vale? ¿Cómo se encuentra? Oye, pues está en esta situación, vive en tal lugar, pertenece a esa parroquia, ¿está integrado o no está integrado? ¿Participa o no participa? Habrá que ponernos en comunicación con el párroco de allí para decirle, oye, tenemos esta persona que tal. Eso es una cuestión delicada, porque luego, claro, vienen las sospechas de que quien trabaja en los métodos de primer anuncio lo que hace es robar gente a otras parroquias. Y ahí, pues para conservar la comunión sacerdotal, porque esto sin comunión sacerdotal y con los laicos es muy difícil, pues es mejor callar, orar y tratar pues de crear puentes, de tender puentes y no entrar en esa dinámica de división o de sospecha o de prejuicios, ¿no? Sobre todo por nuestra parte. Y luego, ¿cómo podemos ayudarle? ¿Vale? Esas 3 grandes preguntas. ¿Cómo se concreta eso? Con una propuesta explícita. El laico, coordinador de la experiencia, líder del retiro, líder de mesa, etc., empieza a orar por cada uno de sus caminantes
o de las personas que se le han encomendado. Después provoca un encuentro personal con cada uno. Un encuentro personal no es un WhatsApp, no es una llamada. Un encuentro personal es un encuentro personal. Te invito a un café, vamos a comer juntos, voy a tu casa, ven a la mía, nos vemos en la parroquia, encuentro personal. Y ahí es cuando se le hace una invitación directa y personal a entrar en el discipulado a través de las comunidades de vida, en el caso de adultos y jóvenes, o de otros discipulados que implementamos para los más pequeños. Creo que esto es muy importante, muy importante. Y entonces luego ya se genera, tenemos un formulario de inscripción donde se le envía a la persona, pero una vez que se ha hecho esto, no se envía el formulario, venga, pues que se apunte el que quiera. Sí, pero después de haber recibido a esas personas. Estamos intentando hacerlo así. Y ya esa persona ya entra ahí, lo rellena, elige el día, la hora en que quiere reunirse, de las distintas opciones que se dan, y a partir de ahí se generan lo que son las comunidades de vida. Al frente de ellas hay los discípulos servidores, hay un envío como primera etapa, una etapa de precomunidad y luego la etapa de la comunidad, ¿vale? Y es ahí donde José Luis va a intervenir. Esos 4 grandes pilares de la comunidad de vida: orar, espiritualidad, conocer, formación en la fe, amar, fraternidad auténtica, compartir la vida y discipular. En ese círculo de evangelización, discipulado y evangelización y discipulado. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos trabajando. Termino con estos 2 textos. Ninguna comunidad puede excusarse de entrar decididamente con todas sus fuerzas en los procesos constantes de renovación misionera y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorecen la transmisión de la fe. Un texto de Aparecida. Y otro texto de Evangelii Gaudium 28, la parroquia no es una estructura caduca. Precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas diversas. Esto requiere de la docilidad y la creatividad del pastor y de la comunidad. Bueno, son 2 textos un poquito que nos impulsan y nos resitúan en esta línea por la que nos va llevando nuestra Madre la Iglesia. Diálogo fraterno ahora, unidos en la misión. Dios os bendiga. Muchísimas gracias. Una pregunta muy sencilla es: ¿cómo tenéis integradas las comuniones y las confirmaciones en todo ese proceso? Bueno, el proceso es el tradicional, pero es verdad que hemos tratado de simplificar mucho el tema de las comuniones. Nosotros las comuniones las hacemos en un día, en 2 turnos. Tenemos aproximadamente 50 niños de primera comunión. Entonces, en 2 turnos, 25 y 25 aproximadamente. Una celebración muy sencilla, bastante piadosa, donde se pone el foco en lo principal. Y sobre todo nos focalizamos en los padres, claro, en los padres. Que si es posible tener la experiencia de Alfa, introducirlos en un discipulado posterior, pues no podemos perder esa ocasión. Pero luego el sistema, nosotros os he dicho varias veces que no somos rupturistas, en el sentido, no, vamos a cerrar la parroquia, no vamos a hacer comuniones, vamos a reflexionar, vamos a pensar. No, porque nosotros no somos partidarios de eso, porque esa gente, esas personas, bueno, pues también tienen derecho a recibir los sacramentos y hay que aprovechar la tradición para proponerles algo más serio, ¿no? Con la participación que hay, ¿no? No participan todos los padres en Alfa, participa un porcentaje, un 25, 30%, pero no pasa nada. O sea, se les dice, no os preocupéis, vuestros hijos van a hacer la comunión, si no venís a las cenas Alfa no pasa nada, pero que quien quiera acompañarles en este sentido. Simplificamos mucho el proceso y nos focalizamos en los padres, ¿sí? Y las confirmaciones más o menos igual.
Las confirmaciones empezamos en sexto, el primer año, porque muchos chicos se pierden cuando van al instituto. Entonces, en sexto de primaria empezamos con el primer año y los confirmamos en torno a la fiesta de Cristo Rey de segundo de la ESO. Y después les ofrecemos como discipulado Lifetime. No sé si lo conocéis. Lifetime, sí, les ofrecemos eso. Es muy costoso, es muy trabajoso, se necesita mucha gente, pero parece que va dando resultado. Y luego, si perseveran un poco ahí, enseguida los chicos, ya con 14 años, pueden hacer Samuel. Y para Samuel hay una demanda impresionante, hay una demanda grandísima de chicos y padres que quieren que sus hijos lo hagan, ¿no? Pero es tradicional en ese sentido también. No hemos logrado encontrar ahí una fórmula quizá más novedosa, porque todavía hay mucha gente que quiere recibir los sacramentos de iniciación y pensamos que romper sería alterar innecesariamente un proceso. Preferimos como renovar desde dentro, ¿no? Buenos días. Un par de preguntas. ¿Qué pasaría, si a lo largo de este proceso uno de los criterios eran evitar los personalismos, ¿no? Sí. Pero entiendo que el sacerdote ha sido como punta de lanza en todas estas decisiones, lo que se activa, lo que se ofrece. Entonces, ¿ha surgido algo colegiado? O sea, en todas las decisiones de lo que se ofrece o no se ofrece, ¿era colegiado o era una decisión o una petición de los que acudían allí? ¿O cómo se decidía lo que poner en marcha y lo que no? Ah, los equipos. Sí. No. O sea, no ha habido desde el principio un equipo como tal, pero sí que ha habido grupos, o sea, personas con las que uno va contando para la delegación de responsabilidades y la asunción de responsabilidades. Pero ahora mismo sí podemos decir, ¿no?, que hay ya más equipos formados. Pero quizá un poco el modo de trabajar ha sido: el párroco es director de orquesta en la sombra y ejerce una autoridad discreta. A mí esas palabras me ayudan mucho porque nos las dicen en la ordenación. Ejercer una autoridad discreta. No ser autoritarios, pero saber que tenemos una autoridad, ¿no?, en el curso de la parroquia. Y luego, delegar con confianza. Delegar responsabilidades con confianza. Es decir, yo le digo a un laico: te voy a encargar esta misión, consiste en esto, ¿estás dispuesto? Rézalo y después me respondes. Si me dice que sí, la delegación es absoluta. Es decir, yo me fío de esa persona. No voy a andar por detrás diciendo, oye, y esto, oye, y lo otro, y me han dicho, y no sé qué. No, o sea, yo delego con confianza. Y la persona, creo que en eso se siente libre. Luego a lo mejor José Luis podrá decir, ¿no? Y luego, claro, ya se han ido generando equipos. Claro. Por ejemplo, ahora en las comunidades de vida tenemos el equipo de discípulos misioneros, de discípulos servidores de las comunidades, con los que yo me reúno periódicamente, más o menos una vez al trimestre, y vamos viendo cómo va desarrollándose el curso de las nuevas comunidades. Ya tenemos un equipo como fruto del curso de pastores, un equipo. No todos saben lo que es pastores. Pastores es un curso de renovación pastoral y de renovación sacerdotal para la conversión pastoral de las parroquias. Entonces allí, en el último módulo, te piden que formes un equipo de personas con las que poder trabajar en la renovación. Como nosotros esto lo empezamos antes de hacer el curso de pastores, y luego cuando yo hice el curso lo hice un poco accidentado, pues lo hemos hecho un poco tarde ese equipo, pero mientras se han ido generando equipos, claro, de trabajo. Bueno, también puede ser luminoso. Hicimos una asamblea en la parroquia en el año 18 aproximadamente, sí, una asamblea democrática, donde allí se hicieron presentes todos los responsables de todas las realidades de la parroquia. Dividimos a todos por sectores, tuvimos un gran momento de oración, se dividió a todos por sectores, la parroquia está dividida en sectores,
se fueron a las salas de la parroquia y eligieron un representante de ese sector, el que ellos quisieron. Y con esas personas formamos el consejo pastoral. Pero con los que ellos quisieron. Ahí fue un voto de confianza grande y ellos se alegraron mucho. Luego las cosas resultan. El consejo pastoral no es un consejo tan operativo como el equipo del que estamos hablando de conversión pastoral. Es un consejo más representativo en este momento, somos 12 personas y bueno, pues funcionamos de esta manera, ¿no? Cómo van los sectores. Pasa que cambian mucho las personas y quizá para ser un equipo de trabajo son demasiadas personas. Un equipo de trabajo para la renovación siempre suelen ser menos personas. Eso también nos ayudó mucho. Hola. En primer lugar, quiero darle las gracias por la exposición que ha hecho. Me ha parecido muy interesante, me ha parecido muy necesaria para la Iglesia. Yo me muevo en la Iglesia durante bastante tiempo, conozco un poco las parroquias y también me muevo en la problemática social, dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia. A mi entender, la Iglesia está lejos de las problemáticas sociales. En esta sociedad hay muchos problemas muy grandes, en esta sociedad y en todas. Hace falta mucho amor, hace falta mucha verdad y la Iglesia tiene un trabajo muy importante en ese terreno, porque a mi entender es la que tiene que dar luz. Yo soy un laico sencillo, yo no puedo hablar de la Iglesia como usted, ni mucho menos. Lo que pasa es que yo me siento muy animado por el Papa Francisco, que nos empuja a los laicos sencillos, a los laicos obreros, a los laicos que no tenemos estudio, nos empuja a caminar, nos empuja a hablar, nos empuja a decir las cosas como las sentimos, como las vivimos y como las vemos, ¿no? Yo creo que el ciudadano de a pie, el ciudadano sencillo, que incluso no va a la Iglesia, conoce el Evangelio. La palabra amor la conoce muy bien. Ah, perdón. Claro que lo que hacemos es preguntas para que hable. Ha hecho la exposición, pregúntale algo. Ya. Normalmente a mí casi siempre me cortan cuando hablo. En esta ocasión también. Pero bueno, estoy acostumbrado. Voy a hacer la pregunta. Yo creo que se debería de tener una poca de consideración con los laicos que nos cuesta hablar. No estamos acostumbrados y dejarnos un poco si nos pasamos algo. Pero bueno, es el problema que tenemos con algunos sacerdotes. Bien, la pregunta. ¿Usted tiene experiencia en su caminar de pastorales de trabajo? Que están en la parroquia y llevan ese trabajo de estar en los sindicatos y cosas así. En fin, ¿usted tiene esa experiencia? ¿Usted lleva algo de eso? No tengo una experiencia directa por los lugares donde me ha tocado desenvolverme en el ministerio. Los lugares donde he estado, en las zonas rurales, era una realidad muy, muy pequeña, muy disminuida, donde la población era mayor, estaba jubilada y no había esa necesidad en primer plano, ¿no? Acompañar a las personas sí en su sencillez y en la formación, etcétera. Pero directamente con el mundo del trabajo no. Tampoco esta parroquia está en un barrio, podríamos decir, de clase media alta de la ciudad. Entonces ahí la mayor pobreza que nosotros estamos experimentando es la pobreza de Cristo, en el sentido de que pues hay personas muy, muy alejadas de la fe en todos los sentidos. Pero tiene usted mucha razón en esa perspectiva, porque yo me daba cuenta de que nos faltaba, en un momento, en el año 15, 14, que nos faltaba el pulmón de la caridad. El pulmón de la caridad con los pobres, me refiero, con los pobres, lo que nosotros entendemos los pobres. Y dijimos, nuestra parroquia no puede quedarse al margen de esta realidad.
Entonces teníamos una realidad de Cáritas muy pequeña, existía y existe muy pequeña, pero lo que quisimos decir es, bueno, ¿qué podemos hacer en pro de un colectivo necesitado al que nosotros le podamos ayudar y que en este momento haya un vacío a nivel eclesial en nuestra ciudad? Y entonces lo que hicimos fue crear un proyecto que se llama Que sus ojos vean la luz, para acoger, atender, educar, formar y acompañar hasta la autonomía a mujeres solas en riesgo de aborto y de exclusión social. Entonces nos concentramos en ese colectivo de personas. Entonces la parroquia alquiló una casa, creamos un equipo de acompañamiento y empezamos a caminar el año 15 con ese proyecto. Empezaron a llegar chicas, mujeres. Me acuerdo la primera estaba desesperada, había tenido gemelos, le habían echado del trabajo y de la casa donde vivía porque ya no cabían en la casa. Entonces sus mismas compañeras, ella tenía una habitación, la echaron de la casa y nos la encontramos prácticamente en la calle. Y entonces eso nos confirmó la necesidad que había. Y creamos ese proyecto y todavía se mantiene. Gracias a Dios, esa fue una chispita por parte de la parroquia para que luego la diócesis, a través de Cáritas Diocesana, con otras delegaciones, creara lo que se llama el proyecto Mater, que es una estructura superior ya a nivel diocesano, pero para atender a mujeres en estas situaciones, ¿vale? Y ahora mismo la situación está en que han pasado ya muchas mujeres por la casa, han nacido muchos niños, los hemos bautizado y ahora mismo la parte más profesional nos la da el proyecto Mater en el acompañamiento, pero no podíamos estar sin atender a los pobres porque es que nos faltaba algo esencial. No era una gran necesidad en la parroquia, en el barrio, pero tratamos de focalizarlo por ahí. Sí. ¿Me permites, Ángel? Hay un matiz en esta pregunta que tal vez el que ha hecho la pregunta, Sí. para dirigirme, es que estaba, perdón, en todo el proceso de evangelización que ha contado el Padre Ángel, no solamente accede gente del barrio de Buenavista, que es donde está la parroquia, viene gente de todas partes, de toda la provincia, de todos los barrios de Toledo. Y los niveles sociales y económicos de cada uno ni los miramos. O sea, hay muchos inmigrantes, extranjeros. Acceden al primer anuncio y después se integran en las comunidades de vida. Y después participan en ese círculo cerrado otra vez en la evangelización. No miramos de dónde viene cada uno. No sé si ese matiz había quedado un poco ahí a la... Me parece súper interesante lo que dice José Luis porque es verdad. Es muy bonito ver en una comunidad de vida o en una reunión de hombres, por ejemplo, semanal de Maús y tal, 50, 60 hombres, 40 hombres, de todas las clases sociales, con formación y sin formación, obreros y empresarios, ricos y pobres, y allí todos son hermanos, allí se habla de Jesucristo, allí se abrazan todos. Eso es maravilloso. No había caído yo en la cuenta de eso. Y luego en las comunidades de vida no hay diferencias. No hay uniformidad, pero la forma la da Jesucristo, la da el Señor. Eso es admirable y probablemente ese tipo de relaciones que se establecen teniendo como forma central o como centro el Señor, solo se dé en la Iglesia. Porque no hay prejuicios, ¿verdad? Eso es tan precioso. Y yo creo que la Iglesia ahí puede dar la batalla, ¿no? Y es interesante. Muy rápido. A mí es que me ha llamado mucho la atención el impasse entre el primer anuncio y el proceso de discipulado.
Cuando terminan el primer anuncio, el responsable, que supongo que ahora nos lo contarás tú mejor cómo se hace, pero la pregunta, dos preguntas. La primera, en ese impasse, esa persona que se hace responsable, ¿cómo sabe cuando llega el momento de atacar, por decirlo de alguna manera? Y la segunda, vosotros tenéis las comunidades de vida que ahora nos las van a explicar, pero la Iglesia es muy rica en carisma. ¿Cómo discernir, en el caso concreto de tu parroquia, qué carisma de los que tiene la Iglesia le puede venir mejor para ese proceso de discipulado? Sí. O sea, la primera pregunta era el proceso inicial, el momento. El momento nosotros lo hacemos muy pronto, después del retiro, porque es cuando la persona sale entusiasmada y contenta, ¿no? Antes de que se pase esa llama inicial, que es fruto de la gracia de Dios, ahí es donde está. Entonces, hay una pequeña formación de todos los que han tenido responsabilidades y personas a su cargo en la experiencia de primer anuncio querigmática, y ahí les explico qué es el discipulado, porque algunos todavía no lo saben. ¿Qué es el discipulado? A grandes rasgos. Ellos lo entienden y ya se les deja a ellos las responsabilidades. Ellos tienen los datos de las personas, la situación en la que se encuentran, a quién tienen que llamar, con quién se tienen que encontrar. Porque en ese primer momento hay una criba. No todas las personas, a todas se las llama y se encuentra con ellas, pero sabemos que no todas esas personas van a formar parte del discipulado posterior. Y luego, el discernimiento del carisma, en principio, es de una forma como muy natural. Como no coaccionamos a nadie ni obligamos a nadie, la gente sabe lo que hay en las parroquias, en la parroquia. Por ejemplo, una cosa que ayuda mucho en el caso de las mujeres es la oración de madres. No sé si lo conocéis, la oración de madres, Mother of Prayer. Hay unos 17 grupos o así en la parroquia que son madres encargadas de rezar por sus hijos. Ahí se genera un primer núcleo comunitario para rezar, oraciones hechas y tal. Y muchas ahí encuentran su lugar. Claro, por los hijos uno hace de todo, ¿no? Entonces es muy fácil que revierta ahí. Pero ya esos grupos de oración de madres van tomando forma de comunidad de vida. Van tomando forma de comunidad, amplían el horizonte. Y luego, pues ahí nosotros no nos negamos a ningún carisma. Tenemos vida ascendente, la Acción Católica, aunque no tiene carisma propio como tal, sino lo que es la Iglesia, pero a nadie se le impide nada. Pongo un ejemplo. Me acuerdo que cuando las comunidades neocatecumenales predican las catequesis o lanzan las catequesis, me llama uno de los encargados de la ciudad, de una de las parroquias. Nosotros no tenemos comunidades. Y me dice, Padre Ángel, ¿podemos ir a la parroquia a anunciar las catequesis? Digo, claro que sí, cuando queráis. Cuando queráis. Y me dijo, es usted el primer párroco que sin tener comunidades catecumenales nos permite ir a su parroquia a predicar o a anunciar la catequesis. Digo, ¿quién soy yo? Dios me libre de impedir que un carisma tan rico, que para mí es un referente para el tema de las comunidades de vida, para mí es un referente en las comunidades catecumenales, sea el que voy a prohibir porque no quiero que en mi parroquia. Y de ahí, de ese anuncio, algunas personas se fueron a la parroquia donde iban a hacer la catequesis. Gloria a Dios, bendito sea Dios. El corazón del párroco diocesano es un corazón para todos, es un corazón como abierto, universal, ¿no? Pero es verdad que la parroquia ha tomado esa opción de las comunidades de vida y quien quiere libremente forma parte de ellas, pero sin excluir nada de lo demás, ¿no?